Bienvenidos chicos y chicas a esta videoclase. Reciban el saludo cordial de todos sus profesores que forman parte del equipo de YoCiencia. En esta ocasión te saluda el profesor Alex Larrea, el cual contigo va a desarrollar el curso de biología. En esta ocasión vamos a ver generalidades, características de los seres vivos y niveles de organización de la materia viva. Jóvenes, empecemos definiendo la biología como la ciencia que estudia a los seres vivos y todo lo que se relaciona con él. No olvidemos que el término biología fue utilizado por el señor Lamarck y Treviranos. Tampoco olvidemos que el señor Aristóteles es padre de la biología. Profesor, vayamos a definir al ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Pues te voy a decir que el ser vivo son sistemas complejos altamente organizados, los cuales nacen, se nutren, respiran, se van a desarrollar, van a crecer, se reproducen y por último van a morir. Profe, ¿y quiénes conforman a los seres vivos? Pues te voy a presentar a los microorganismos, que son organismos unicelulares, formados a su vez por bacterias, por hongos unicelulares llamados las levaduras, y tenemos también a los protozoarios. Tenemos a las plantitas, que son organismos pluricelulares. Tenemos a los animales, que también son organismos pluricelulares, pero de mayor nivel de complejidad. Veamos ahora sí a las ramas de la biología, los cuales tenemos a la microbiología, tenemos a la botánica y tenemos a la zoología. La microbiología se va a encargar de estudiar a quiénes, jóvenes, a los microorganismos, los cuales yo ya te mencioné quiénes son. La botánica se va a encargar de estudiar a las plantitas, la zoología se va a encargar de estudiar a los animalitos. Y recordemos que el señor Luis Pasteur es padre de la microbiología moderna, el señor Teofrasto es padre de la botánica, y no olvidemos que el señor Aristóteles, aparte de ser padre de la biología, también es padre de la zoología. Veamos ahora sí por el tema tratado. Jóvenes, vamos a tener a la anatomía, que se encarga de estudiar la estructura de los organismos, a la citología, las células, la histología, los tejidos, la fisiología, las funciones del organismo, a la bioquímica, la composición química de los seres vivos, la genética que estudia la herencia, la taxonomía se va a encargar de clasificar a los seres vivos, la ecología estudia la relación ser vivo con el medio ambiente. La biogeografía se encarga de estudiar la distribución geográfica de todos los seres vivos en la Tierra. Tenemos a la evolución, que se encarga de estudiar el origen y cambios de los seres vivos, la paleontología, a los fósiles, la filogenia, el origen y evolución de las especies, etnología, que estudia a las razas. Ahora veamos por el ser vivo tratado. Vamos a tener a la bacteriología, que se encarga de estudiar a las bacterias, a la ficología, las algas, a la protozoología, los protozoarios, a la micología, hongos, a la briología, los musgos, a la pteridología, los helechos, a la helmintología, gusanos, a la malacología, moluscos, a la carcinología, que se encarga de estudiar crustáceos, a la entomología, que se encarga de estudiar a los insectos, a la ictiología, a los peces, la herpetología, a los reptiles y anfibios, a la ornitología, a las aves, la mastozoología, a los mamíferos, y tenemos a la antropología, que se encarga de estudiar al hombre. Vamos ahora sí a ver a características de los seres vivos. Para ser considerado un ser vivo, pues debe de cumplir ciertas características, como por ejemplo organización compleja, metabolismo, reproducción, crecimiento, irritabilidad, homeostasis y adaptación. Ya que entramos a características de los seres vivos, aclaremos un punto importante aquí. Los virus, jóvenes, no son considerados seres vivos. Profe, pero si los virus invaden a los seres vivos, sí, van a invadir a los seres vivos, pero no son considerados seres vivos. ¿Por qué, profe? Porque los virus son llamados los parásitos celulares obligatorios. ¿Qué quiere decir, profe? Que el virus necesita de una célula para poder mantener replicándose y así poder infectar a otro ser vivo. Entonces, mira, por acá te voy a decir que los virus no son seres vivos. Vamos por acá por si acaso te olvides que no son seres vivos. Mira, los virus no son seres vivos. Espero que con esto recuerdes que los virus no son seres vivos. Muy bien. Veamos ahora sí a la organización compleja. Vamos a tener nosotros a los unicelulares y vamos a tener también a los pluricelulares. Veamos a los unicelulares. Los jóvenes, aquí vamos a tener a las bacterias, vamos a tener a las algas unicelulares, vamos a tener a los protozoarios y vamos a tener a las levaduras, que son un tipo de hongo unicelular.
celular. Tenemos a los pluricelulares. Como tú ya sabes, pluricelulares, muchas células. Son seres vivos conformados por muchas células. Tenemos aquí a las plantitas y tenemos a los animalitos. Veamos otra característica como el metabolismo. El metabolismo tiene dos fases, tiene el anabolismo y tiene el catabolismo. Veamos primero el anabolismo, jóvenes, y vamos a decir que es una reacción endergónica, quiere decir que se le suministra energía. Es un proceso endotérmico, quiere decir que gana calor, sintetiza moléculas, va a formar moléculas. Quiere decir que de moléculas simples va a formar moléculas complejas. Quiere decir que requieren de una energía para formación de estas moléculas complejas. Su palabra clave es la síntesis, que significa formación. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, la fotosíntesis, la quimiosíntesis. Aquí te voy a explicar en este gráfico cómo funciona esto del anabolismo. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que teniendo moléculas simples, ¿no?, más energía, suministrando estos dos, yo voy a tener que una molécula compleja. Quiere decir que en el anabolismo se va a formar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Quiere decir que va de lo simple a lo complejo. Ahora veamos al catabolismo. Es una reacción exergónica, quiere decir que libera energía. Es exotérmico, libera calor. En este caso ya no sintetiza moléculas, sino ahora va a degradar, va a romper a estas moléculas. Quiere decir que va de lo complejo hacia dónde, hacia lo simple, de lo grande a lo pequeño. En este caso va a liberar energía, ya no requiere energía, sino libera energía. Su palabra clave es la lisis, como por ejemplo vamos a tener aquí a la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa. En este gráfico, jóvenes, vamos a tener aquí que de moléculas complejas o de moléculas grandes, ¿no?, se van a convertir en moléculas simples con una liberación de energía. Entonces no olvidemos a los dos procesos importantes del metabolismo: anabolismo, catabolismo. Anabolismo, formación, y catabolismo de destrucción. Anabolismo de lo simple a lo complejo, catabolismo de lo complejo a lo simple. Veamos ahora sí a la reproducción. Tenemos dos tipos de reproducción, jóvenes. Tenemos la reproducción asexual y tenemos la reproducción sexual. Asexual, A, que significa sin, sexual, gametos, ¿no? Entonces quiere decir que en la asexual pues va a participar un solo progenitor. Aquí no hay fusión de gametos. Aquí también pues no hay que te dice que los descendientes son idénticos al progenitor. Quiere decir que las células hijas van a ser idénticas a la madre, ¿no? Entonces vamos a tener aquí fisión binaria. Vamos a tener aquí, por ejemplo, mira, esta célula se está preparando para dividirse y las células hijas son idénticas al progenitor. Tenemos a la gemación, tenemos a la esporulación, tenemos a la fragmentación, clásico ejemplo que te dan de las estrellas de mar, ¿cierto? Tenemos también a la apomixis, que la realizan los vegetales. Tenemos aquí a la reproducción sexual, ahora sí, pues va a participar uno o dos progenitores. Aquí sí hay fusión de gametos, sí hay intercambio de material genético. Entonces te dice que los descendientes no son idénticos al progenitor, sino es que el descendiente va a tener parte de ambos progenitores. A esto se le llama una variabilidad genética. Aquí tenemos fecundación interna, fecundación externa, fecundación cruzada y fecundación directa. Vamos por acá, jóvenes, en este gráfico. Pues aquí hay un intercambio de gametos. Por ejemplo, una mujer da el óvulo y un varón da el espermatozoide. Al fusionar estas dos células sexuales te va a dar un nuevo ser, el nuevo embrión. ¿De acuerdo? Entonces este embrión se va a desarrollar, ¿no?, y de repente pues naciste tú. Ahora tú no eres idéntico ni a papá ni a mamá, sino que de repente tienes de los dos. De repente tienes los ojos de mamá, el color de piel de mamá. Entonces a esta combinación de estos dos progenitores vas a tener tú como producto, y a este producto, a este descendiente, va a tener una variabilidad genética. Entonces eso es lo que implica la reproducción sexual. Tenemos ahora sí el crecimiento, y vamos a decir que es el aumento imperceptible y gradual de masa y tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar su madurez. Vamos a poner por ejemplo los animales y a las vegetales. En el caso de los animales,
la forma y el crecimiento definido y determinado. ¿Cómo así, profe? Quiere decir que un perrito va a tener su forma, se va a ir desarrollando y va a crecer hasta cierto tamaño. No toda la vida el animalito, en este caso el perrito, se la va a pasar creciendo, creciendo, creciendo. No, jóvenes. A diferencia de los vegetales, que la forma y el crecimiento es indefinido e indeterminado, ¿no? En el caso de las plantitas. Por ejemplo, si tú comparas dos árboles de agarrobo, no son idénticos. Tienen ramas diferentes. Y ojo, su crecimiento es indeterminado. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que mañana yo corte una rama a un árbol y esa rama va a seguir creciendo. Entonces, lo que no pasa con los animalitos. Todos los animalitos, por ejemplo, le cortan la cola y no le va a seguir creciendo la cola. Le cortan la oreja y no le va a seguir creciendo la oreja. Entonces, a eso se refiere con forma y crecimientos tanto definidos, ¿no?, como determinados o indeterminados en el caso de los vegetales. Vamos a ver ahora el movimiento, muchachos. Son capaces de cambiar de lugar y cambiar de posición de sus cuerpos para buscar de repente alimento, para protegerse, para defenderse y buscar su propio bienestar. Aquí los seres vivos se van a mover de diferentes maneras. Algunos van a caminar, otros van a correr, otros van a nadar, otros se van a arrastrar y otros vuelan, jóvenes, ¿no? En este caso. Pues también hay otros seres vivos que cumplen las características de los seres vivos, pero que no se mueven. Como por ejemplo, tenemos en el ambiente marino al coral, la anémona de mar, las esponjas y por último a las plantitas, muchachos. Las plantitas jóvenes lo que no realizan en estos que dice otros que no se mueven, lo que no realizan es un proceso llamado traslación. ¿Qué quiere decir? Que no se puede mover de un punto a otro, ¿no? O de repente has visto por ahí un árbol que donde hay más sol, agarra, saca sus raíces y se va caminando. No, entonces eso lo que no hacen ellos es trasladarse de un lugar a otro, pero sí realizan movimientos, de los cuales vamos a ver más adelante. Vamos ahora sí a ver la irritabilidad. Es la capacidad de todo ser vivo de reaccionar ante un estímulo físico o químico del ambiente. Quiere decir aquí, por ejemplo, en este gráfico, las dos formas de reaccionar de tu pupila. Tu pupila va a hacer dos procesos, va a realizar, si se contrae, miosis, si se dilata, midriasis. Profe, ¿cuándo es que se contrae o cuándo es que se dilata mi pupila? Tu pupila va a estar contraído cuando estés en un ambiente donde hay mayor intensidad de luz y tu pupila va a estar dilatada, expandida, cuando tú estés en ambientes donde hay poca intensidad de luz. Te pongo un clásico ejemplo. De repente tú estás en tu habitación, ¿no?, pensando en tu ex y a oscuras, ¿no? Y tu pupila está ¿en qué, profe? En midriasis. Pero viene tu mamá, te prende la luz y tú no puedes ver la luz directamente porque tu pupila se tiene que adaptar a este cambio. Entonces, a esa adaptación que hace, a esta respuesta tu pupila de volver a contraerse porque hay mayor intensidad de luz, que se llama miosis, a esta respuesta, a este estímulo, es lo que realiza tu pupila. Tenemos, por ejemplo, también la respuesta a un estímulo del dolor. Te hincas, te cortas, te quemas, te golpeas, etcétera. Tenemos también que si tú tienes calor, vas a dar una respuesta a este estímulo. Si tú tienes frío, igual. Entonces, la irritabilidad viene a abarcar a una respuesta frente a un estímulo, ya sea físico o químico, producido por el ambiente. Tenemos aquí a los tropismos, jóvenes. Los tropismos es la respuesta de orientación a un estímulo. Son propios de organismos fijos y puede ser positivo y puede ser negativo. Te pongo un ejemplo, el fototropismo. Profe, foto viene de luz. ¿Qué quiere decir? En este caso, fototropismo de las plantitas hacia la luz viene a ser positivo, porque las plantitas siempre van a crecer a favor de la luz hacia arriba. En cambio, hay otro tropismo llamado el geotropismo, que son propios de las raíces, de los cuales la raíz siempre va a crecer hacia la tierra, en busca de la tierra. Por ejemplo, yo te pregunto aquí, con respecto al fototropismo, ¿las plantitas tienen fototropismo positivo o negativo? Profe, positivo, porque va a favor de la luz. Y yo te pregunto, ¿la raíz tiene fototropismo positivo o negativo? Ah, profe, negativo, porque va en contra de la luz. Tenemos por aquí a otro llamado tigmotropismo. Este tigmotropismo tiene que ver con la tacto,
con el contacto, con el apoyo de ciertas superficies. Por ejemplo, las plantas enredaderas, ellas logran tener un soporte y a partir de este soporte pues ellas se van a comenzar a emitir sus enredaderas, a enredarse y poder desarrollarse. Entonces en este caso, este tropismo va a ir hacia un estímulo, va a ir, si esta plantita encuentra un soporte, pues va a crecer a favor del soporte. Tú de repente en tu jardín colocas un palo en tu jardín a una enredadera y esta enredadera va a crecer alrededor de este palo, de este soporte. Tenemos a las taxias, jóvenes. Aquí los organismos que se desplazan como respuesta a la percepción de un estímulo. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Que el ser vivo o el organismo se va a dirigir hacia el estímulo. También puede ser positivo o negativo. Positivo si va a favor del estímulo y negativo si va en contra del estímulo. Por ejemplo, en la fototaxia. La fototaxia, tú has visto que las polillas están rodeando la luz de repente de tu foco, ¿no? Entonces el organismo va hacia la luz, jóvenes. A eso se le llama una fototaxia positiva. Pero cuando el organismo va en contra de la luz se le llama una fototaxia negativa, como por ejemplo lo realizan los murciélagos. Los murciélagos no les gusta la luz, entonces como buscan ambientes oscuros se le llama una fototaxia negativa. Tenemos a las nastias, jóvenes. Es un movimiento pasajero de determinados órganos en vegetales frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no está influenciado por la dirección del estímulo, no va a ir ni en contra ni a favor. Por ejemplo, aquí estas plantitas, pues cuando uno pasa el tacto, pasa el dedo por estos foliolos, ¿no? Estos foliolos se van a cerrar como respuesta a un estímulo. Vamos a tener también en las plantas carnívoras, ¿no? Que cuando un insecto se posa y genera un estímulo, pues estas plantas van a cerrar estos foliolos, estas hojas modificadas y el cual va a atrapar el alimento, ¿no? Que el cual va a ser digerido por enzimas digestivas emitidas por estas plantitas. Tenemos otra característica como la homeostasis. Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable. ¿Qué quiere decir en pocas palabras, jóvenes? Mantener el equilibrio interno. Vamos a tener tres mecanismos básicamente. El primero es regular la cantidad de agua de tus células. Profe, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, profe, cuando yo tengo sed, me voy ¿por unas qué? Por unas agüitas, ¿cierto? Profe, ¿qué pasa si yo tomo demasiada agua y rompo el equilibrio interno? Tengo bastante agua entre mis células en mi parte interna de mi organismo. ¿Qué pasa? Ah, profesor, pues como tengo que tener un equilibrio interno de esta agua, pues el exceso que lo voy a hacer, profe, lo voy a eliminar, ¿cierto? Vamos a tener también que debe de mantener la temperatura interna. Entonces, ¿qué pasa, profe? Si es que a mí me da fiebre. Pues mi cuerpo va a reaccionar para poder mantener la temperatura interna de 37 grados. Cuando uno tiene fiebre, lo lleva a qué, profe? A sudar, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando tienes frío? Profe, comienza a tiritar, me comienzan a rechinar los dientes de frío. ¿Qué quiere decir? Que tus músculos hacen pequeñas contracciones, lo cual va a generar calor. Y trata de qué? De que puedas mantener tu temperatura interna. Tenemos aquí que mantiene el equilibrio ácido-base, ¿no, jóvenes? Vamos ahora a hablar de la adaptación, muchachos. Es la capacidad de todo ser vivo de adquirir cambios en su estructura, su fisiología y su comportamiento para así aumentar su probabilidad de supervivencia y también su éxito reproductivo. Esta adaptación se da a corto plazo, muchachos. No confundamos con la evolución, por si acaso. La evolución se da a largo plazo. Tienen que pasar muchos años para ver estos cambios. En cambio, la adaptación es a corto plazo. Por ejemplo, una adaptación morfológica lo tienen los cactus en los desiertos. Nosotros sabemos pues que en los desiertos no hay agua. Entonces estos cactus van a retener la mayor cantidad de líquidos, los cuales se han visto obligados a ¿qué, muchachos? A modificar sus hojas. Profe, ¿que los cactus tienen hojas? Sí. Las hojas de los cactus están modificadas en forma de espinas. Recordemos que las hojas sirven para la respiración de la planta, ¿no? Entonces estos cactus van a modificar sus hojas y las van a convertir en espinas. Profe, ¿se quiere decir que los cactus sí tienen hojas, pero ahora están convertidas en espinas? Así es, se adaptó a su medio a través de su morfología, de su forma. Tenemos ahora sí su fisiología. Por ejemplo, aquí el oso polar
también adapta su fisiología, porque cuando hay temporadas donde no hay caza, no hay alimento, entonces tiene que regularizar su metabolismo, tiene que bajar su metabolismo. En el caso de los herbívoros, muchachos, ellos tienen en su fisiología, pues tienen la facultad de poseer unas bacterias que van a degradar a la celulosa. Entonces, cuando ellos coman vegetales, estas bacterias van a ayudar a degradar a la celulosa y así poder asimilar nutrientes. Ah, maña, profe, o sea que yo también puedo comer, en este caso vegetales, claro que sí vas a comerlos, pero no los vas a asimilar. ¿Por qué? Porque no tenemos esas bacterias que van a ayudar a degradar esa celulosa. Tenemos según su comportamiento, muchachos. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que el macho está enamorando a la hembra. Entonces él tiene que adaptarse. Profe, ¿y para qué tiene que cortejar a la hembra? ¿No? En este caso, ¿para qué tiene que adaptar su comportamiento? Ah, para tener un éxito un éxito reproductivo. ¿No? Entonces, tú por ejemplo, quieres enamorar a tu flaquito o a tu flaquita, ¿qué es lo que haces? Ya te bañas, ¿cierto? Te peinas, cambiaste su comportamiento, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa con los animales, con todos los seres vivos. Cambian su comportamiento para poder, en este caso, tener un mayor éxito reproductivo. Veamos ahora sí los niveles de organización de la materia viva, muchachos. Empecemos por el átomo. Entonces, el átomo, al unirse, se va a formar el nivel molecular. Y estas moléculas a su vez van a formar las macromoléculas, el cual vamos aquí a ver dos tipos. Las macromoléculas, ¿no? Al agruparse van a formar una supramolécula. Entonces, profe, ¿por qué lo desdoblan dos? Ah, porque estamos hablando de los niveles de organización de la materia viva. Y ya hemos dicho que los virus no forman parte de los seres vivos. Entonces, continuamos con el siguiente nivel, que es el nivel celular, donde vemos a la célula. Luego avanzamos al conjunto de células, me va a formar los tejidos. Estos tejidos se van a agrupar para formar órganos. Estos órganos para formar sistemas y aparatos. Y esto me va a dar aquí, profe, al individuo. Aquí tenemos a un Pikachu. Profe, ¿qué pasa si este Pikachu se reúne con más Pikachus? Ah, profe, ¿qué forma? Forma una población. ¿Y qué es la población? Es la unión, ¿no? O es el conjunto de individuos de la misma especie. Profe, ¿y qué pasa si estos Pikachu se juntan con su causa Bulbasaur, Squirtle y Charmander? Ah, profe, ya hay más de un individuo. Ya hay más de una población. Ya el conjunto de poblaciones se le llama comunidad, profe. ¿Y qué pasa si estas comunidades interactúan con su medio ambiente? Ah, ahora se llama ¿qué? Se llama ecosistema. Y estos ecosistemas a su vez van a formar a ¿quiénes? A la biosfera, muchachos. Espero que me hayas entendido esta clase de biología. Te agradece el equipo de Biociencia. No te olvides de seguirnos en Facebook con tu poderosísimo like. Y no te olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita para que cada vez que Biociencia suba un video puedas tú seguirnos. Muchas gracias, nos vemos hasta la siguiente.